Familia de Reacciones, estamos en final de temporada. Elijan hoy. El último episodio de esta temporada que sin duda será de mucha bendición y que le invitamos a poder estar compartiendo con nosotros. Recuerde que todos los lunes en punto de las 7 p.m. tenemos una cita a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Hay un pasaje muy especial que usted debe esforzarse por memorizar hoy y se encuentra en el libro de Josué 24:15. Y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Les invitamos a que puedan hacer el esfuerzo de memorizarse este pasaje y también compartirlo en su grupo pequeño. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial que es el Pastor Eladio. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio nuevamente estar aquí y qué bueno que hemos llegado al final de un trimestre donde hemos aprendido mucho de la palabra de Dios y que este capítulo también nos sirva a nosotros para fortalecer nuestra fe a través de lo aprendido. Claro que sí. Y por supuesto queremos también compartirles la pregunta de este episodio. ¿Cuál es, Pastor? Durante este episodio vamos a responder la pregunta que dice de la siguiente manera: ¿qué te está impidiendo entregarte por completo a Dios? Recuerden que estamos en el contexto del mensaje final de Josué y también hay algunas cuestiones que Josué motiva al pueblo a dejar, pero en nuestra vida práctica, ¿qué nos impide entregarnos por completo a Dios? Por supuesto, esperamos sus respuestas, sus comentarios, sus emojis y también queremos presentarles una propuesta de ideas de estructura para este episodio que son las siguientes. Número 1, lecciones del pasado. En la número 2 encontramos decisión con convicción. Y la idea número 3 es sentido de permanencia. Así que no se despegue porque estamos iniciando. Esto es Reacciones. El último capítulo del libro de Josué se sitúa en un momento muy especial, la renovación de un pacto que ahora es dirigido por el mismo Josué. Vemos que en esta renovación se hace un recordatorio para Israel de que su único rey era el Dios del universo y que si permanecían leales a él, ellos gozarían de su protección. Pastor Eladio, elijan hoy es el título del episodio y en la primera idea hablamos de lecciones del pasado. Claro, durante esta semana aprendimos que el pueblo de Israel debería de recordar lo que ya había hecho Dios por ellos. Y en cada una de las secciones de la guía de estudio, nosotros aprendimos a que Dios ha sido fiel con nosotros. Ahora, ¿cómo el pueblo de Israel se ha ido desenlazando en esta historia de fidelidad para con Dios? Recordemos que en el pasaje de Josué capítulo 24, de los versos número 2 al 13, encontramos varias expresiones que la guía de estudio presentaba. Por ejemplo, yo tomé, yo di, yo envié, yo hice o yo te saqué y yo te liberé. Son expresiones que Dios había presentado para que el pueblo de Israel reconociera que todo era gracias a él. Hay algo también que nosotros debemos de recordar, que el pueblo de Israel, la gran mayoría de los que habían salido de Egipto, no eran los que estaban ahora en Canaán. Pero sin duda alguna, Josué como su líder, él sí había pasado por todo lo que el pueblo de Israel había vivido. Y sin duda alguna, a través de su experiencia y a través también de la nueva experiencia de esa segunda generación, debían reconocer una sola cosa. Tanto en la generación pasada como en la generación presente, el Señor había estado con el pueblo de Israel. Había sido en Siquem, Pastor Eladio, donde en ese lugar Dios le dio una promesa muy especial a Abraham. Ahí Abraham construye un altar cuando llega a la tierra prometida y Dios le promete que esa tierra le iba a pertenecer. Ahora, hay una mención interesante que se da en las citas que tú mencionas y es que Josué alude a que todos habían estado en Horeb y no todos habían estado. Sin embargo, él hace ese énfasis, hace esa mención porque quería recordarles que ese Dios que obró en sus ancestros en el pasado
estaba dispuesto también a actuar en favor de ellos en esta generación que se encontraban ahí. Claro, creo que debiéramos de entender entonces que Dios es fiel a través de sus generaciones, a través de los años que se van viviendo, porque cada uno de nosotros, aún, por ejemplo, cuando no hemos visto los milagros del pasado, también nos llegan a afectar positivamente para cada uno de nosotros, como era en el caso del pueblo de Israel. No ellos habían estado, pero sí habían sido provistos de los mismos milagros y de la misma misericordia de nuestro Dios. También deberían de ellos irse encaminando a poder tener un servicio dedicado al Señor, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto, lo que ellos observarían del pasado, les ayudaría a servir más fielmente en el futuro. Sin duda alguna es así, Pastor Eladio. Con esto vamos a la idea número 2, que nos habla de decisiones con convicción. Vemos que Josué hace un llamado muy especial. Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová. En primer lugar, él les anima a temer a Jehová. Encontramos una afirmación nosotros en Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, él les hace una invitación a actuar con sabiduría. Número 2, servidle con integridad y en verdad. Y estas dos palabras hacen de esta expresión de la segunda idea una decisión con convicción. Ellos tenían que servir a Jehová, tenían que actuar con integridad y verdad, pero también hay una tercera invitación: a quitar los dioses que en algún punto a ellos le estaban estorbando. Esto nos recuerda que una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se puede confiar. Básicamente, Josué estaba pidiendo a Israel que demostrara esa lealtad que Dios había tenido hacia con ellos. Claro, también en esta sección, en esta segunda sección, debemos de recordar algo importante, que la decisión siempre será personal. Aun cuando el pueblo de Israel había sido guiado por Josué y Josué, siendo el líder, había tomado buenas decisiones, aun cuando la Biblia nos presenta que en alguna de ellas se equivocó, pero Josué en la mayoría de los casos guió al pueblo por el camino correcto. Josué había tomado la decisión de ser fiel servidor de Dios. Pero no basta con que solamente el líder tome esa decisión. La decisión de ser leal, servir con integridad y verdad, que era lo que presentaba la guía de estudio, debe de ser una decisión personal y debiera de ser una decisión firme, no divagar entre otros dioses, como también lo presenta el líder Josué al pueblo de Israel. Yo creo que en nuestros días no basta, una aplicación práctica que yo traigo en este momento, en que solamente papá y mamá sean fieles servidores de Dios. Nosotros como hijos o nuestros hijos, los que ya somos padres, deben de tener una decisión con convicción, una decisión firme de cada uno de ellos que les ayudará a poder fortalecer sus decisiones en el presente y también en el futuro. Justamente, Pastor Eladio, queriendo confirmar esta convicción, vemos que después de este llamado que hace Josué al pueblo, el pueblo responde. Y pareciera ser que la respuesta del pueblo es positiva, ¿no? Muchos diríamos, bueno, el pueblo respondió bien. Ellos dicen, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y también mencionan, Él es el que nos sacó, dice, a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de servidumbre. Hacen esa mención. Pareciera ser que de alguna manera, tú como orador, tú como alguien que estás llamando al pueblo, es la respuesta que estás esperando. La ideal. Y la respuesta de Josué nos deja así como que, bueno, ¿qué no te estamos diciendo que sí lo vamos a hacer? Pero, ¿por qué? O sea, no es simplemente de que Josué está siendo pesimista o que ya tal vez podríamos decir, no, es que por la edad ya no lo toma con seriedad o con optimismo, no, sino que él había vivido y justamente por su edad y en el momento que se encontraba, Pastor Eladio, quiero entender a un Josué preocupado de cómo iba a continuar ese pueblo. Claro, recuerden que Josué llevaba años de experiencia con el pueblo de Israel y ya sabía cómo se comportaba el pueblo de Israel. ¿No era la primera vez? Que de repente el pueblo de Israel, ante alguna circunstancia difícil, ante algo que no les parecía, se iban detrás de otros dioses, cometían idolatría o profanaban en el nombre del Señor. No lo decía solamente porque él estaba solamente como probando al pueblo, sino sabía que en realidad el pueblo de Israel era muy voluble y podía tomar decisiones equivocadas.
Es por eso que en la reacción de Josué capítulo 24, versos 16 al 18, él les dice que hay desafíos de enfrentar al Señor. Hay cosas difíciles de servir al Señor, porque no es tan fácil servir al Señor. En ese sentido, usa un poco la retórica Josué para poder hablarle al pueblo de Israel y decirles, bueno, ustedes han decidido servir al Señor, porque ellos dicen, solo a Jehová escucharemos, solo su voz oiremos. Pero Josué les dice, no podrán servir al Señor solamente así. Es necesario tomar decisiones con convicción, es necesario aferrarse a Dios porque los desafíos son difíciles. Y no estaba hablando en base a algo teórico, sino en la práctica. Sabía de qué se trataba servir al Señor. Por eso, Josué responde de esa manera. Y sin duda alguna, a mí me gusta que en la guía de estudios se presenta que el servicio a Dios no era algo que se lograría por medio de una adhesión mecánica. Es decir, somos siervos de Dios, somos israelitas y por consiguiente somos servidores de Dios, sino que se lograría solamente mediante una relación personal con el Señor como su Salvador. Eso se podría lograr a través, número uno, de la decisión, pero también de la comunión que ellos tuvieran con el Señor todos los días. Sin duda alguna, es momento también de pensar en las decisiones que nosotros tomamos, si son con convicción o las podemos tomar aparentemente a la ligera, que es el riesgo que corremos, como lo corría el pueblo de Israel. Estamos llegando al final de esta segunda idea de este episodio y con ello la oportunidad también, Pastor Eladio, para responder a la pregunta y reaccionar con nuestro emoji. ¿Quisieras recordarnos la pregunta? En la pregunta de este momento es, ¿qué te está impidiendo entregarte por completo a Dios? Y de esta manera, con la pregunta que queremos invitarles a que respondan, también yo quisiera agregar mi emoji con el que yo reacciono a esta guía de estudio. Y quisiera que fuesen unas cadenas, que muy pocas veces lo usamos, casi no lo usamos, pero en esta ocasión yo escojo reaccionar con unas cadenas, porque Josué estaba tan preocupado con el futuro del pueblo, porque él ya iba a descansar, en el sentido de que él sabía que habían todavía algunos dioses en el corazón de los israelitas. Josué estaba preocupado porque sabía que no todos habían abandonado por completo a sus dioses. En nuestros días, yo me pongo a pensar que llegamos a la iglesia los sábados, participamos de actividades juveniles, participamos inclusive de campañas evangelísticas, pero es probable que en el corazón de alguno de nosotros aún no hemos dejado totalmente a otros dioses. Solamente por poner un ejemplo, todo lo que le quita el primer lugar a Dios se convierte en un Dios para mí. Entonces puede ser mi trabajo, puede ser inclusive mi celular, pueden ser mis amistades. Y si no he dejado por completo a los dioses o a lo que le quita el primer lugar a Dios, pues sigo encadenado como un esclavo de esos dioses. Excelente reflexión, Pastor Eladio. Yo quiero usar un emoji muy práctico, muy sencillo. Es un blog de notas y ahí en el blog de notas nosotros normalmente ponemos lo que ya hicimos, ¿no? Lo que es nuestra prioridad o lo que ya está. Y siempre lo hacemos con una palomita. ¿Cuál es el orden de prioridades? La pregunta nos recuerda en esta ocasión, ¿qué te está impidiendo entregarte a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Ojalá que podamos atrevernos a darle el primer lugar, porque nuestras prioridades son definidas por nosotros. Muchos de alguna manera tenemos hábitos, tenemos costumbres, pero también la Biblia es muy clara. Ya mencionamos en episodios pasados cómo es tan relevante permanecer en el Señor. Si nosotros permanecemos en Él, tendremos muchos frutos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Que nuestras prioridades y la principal sea nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Al observar este final de temporada en este episodio especial, vemos a un Josué que no lo presenta imposible, pero sí lleva al pueblo a reflexionar en que era algo solemne. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ver el final, Pastor Eladio, en la tercera idea, donde hablamos del sentido de permanencia. El pueblo de Israel nos ha llevado durante este trimestre a conocer, creo, el comportamiento del ser humano, pero también a conocer a nuestro Dios en su plenitud. Porque a pesar de las diferentes circunstancias que nosotros vivamos, hemos visto cómo Dios ha guiado al pueblo de Israel, cómo le ha dado una identidad única como hijos de Dios. Y ahora, en este último capítulo de Josué,
nosotros vemos que llegaron al descanso que Dios les había prometido. Y sucede algo interesante. En este momento final, quisiera introducir esta última parte con que ocurrió algo especial ante la muerte de Josué y también del sumo sacerdote Eleazar. Se agrega un personaje que vimos desde hace mucho tiempo atrás y que el pueblo de Israel venía cargando, que era el famoso José, un hombre, ¿verdad?, de Dios. Y ahora estos tres personajes que vale la pena recordar y mencionar en la Biblia, nos enseñan que ahora van a descansar en la tierra prometida. El pueblo de Israel ha llegado al final de aquella promesa que se le dio a Abraham. Y esto les debería de enseñar que en realidad Dios los había conducido y era Dios quien los había introducido a la tierra prometida. Ya no había necesidad de vagar. Estaban cumpliendo la promesa que Dios les había hecho. Era la tierra ahora de ellos. Por lo tanto, es por ello que esta idea se llama sentido de permanencia. ¿Por qué? Porque ahí van a permanecer. Por eso ahora los restos de José llegan a este lugar y ahí son sepultados, porque de ahí no los iban a mover. Después de mucho tiempo que lo llevaron de un lugar a otro, ahora José ha llegado a la tierra prometida. Y durante esta última instancia, durante este último momento de Josué, Josué solamente les quiere dejar en claro, número uno, que Dios peleó la batalla por ellos, que deberían de confiar en Dios y deberían de ser fieles al Señor. Al leer el libro de Josué, mencionaba la guía de estudio y lo quiero leer, cada generación sucesiva del pueblo de Dios debería de hacer frente a las mismas preguntas sobre si su éxito dependía siempre de las respuestas que ellos darían en su vida diaria. Es decir, a través de lo que ellos decidieran día con día, ellos entonces podrían mantenerse fieles a Dios. Sin duda alguna también queda la reflexión para nosotros en esta pregunta especial que Josué hizo. Decidan hoy a quién vamos a servir. Y también nosotros podríamos hacernos esta pregunta. ¿Sí? Sí, ¿a quién vamos a servir? Y concluir con la misma frase que terminó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que sea la determinación, la decisión de cada uno de nosotros. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por habernos acompañado en toda esta temporada. Deseamos que Dios bendiga sus vidas y que podamos elegir juntos ese camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Pastor Eladio. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Hemos llegado a la conclusión de este trimestre donde el líder Josué ha invitado a una renovación espiritual. Amén. Y esas palabras que quedaron grabadas en la palabra de Dios siguen vigentes hasta nuestros días. La intención no es que seamos esclavos. La intención es que aprendamos a servir a nuestro Dios, es decir, escoger hoy a quién servir. Muchas gracias porque nos acompañaron durante este episodio y esperamos que cada día podamos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Sin duda, les esperamos para la próxima temporada. Prepárense porque vienen nuevos episodios. Recuerde, todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y también en la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas. Nos vemos la próxima. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado